Hola a todos y bienvenidos a este canal. Yo soy Belén Padrón, estudiante de licenciatura en Pedagogía en la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad 241. La pedagogía se considera la disciplina encargada de educar, pues su objeto de estudio es la educación y a la vez es tan importante porque es necesario para que los seres humanos puedan incorporarse a la sociedad y conducirse adecuadamente dentro de ella. En esta clase analizaremos la educación desde la perspectiva de la psicología social, grupos y aprendizaje. Para empezar, ¿qué es un grupo? Bueno, pues un grupo es un conjunto de dos o más personas que comparten una identificación social de ellos mismos o se perciben a sí mismos como miembros de una categoría social. ¿Y qué es la sociedad y por qué es tan importante incorporarse a ella? La sociedad es un conjunto de personas que se relacionan entre sí de acuerdo a determinadas características y reglas de organización. Esas características pueden ser la misma cultura, el mismo espacio, el mismo tiempo, entre muchas otras características más. Los seres humanos somos seres sociales desde que nacemos, pues no podemos estar solos, requerimos de estar acompañados de alguien. Y aquí es donde comienza nuestro primer grupo. Es un grupo primario llamado familia. Este grupo es el encargado de ofrecer el primer proceso de aprendizaje para un ser humano. Emilio Durkheim dijo que es necesario que exista una generación de adultos y una generación de jóvenes para que se pueda dar la educación, en donde las personas con más experiencia, es decir, los adultos, ofrecen su experiencia, ofrecen la educación a la generación más joven. Podemos considerar este pequeño grupo llamado familia como el más importante e indispensable en la vida de los seres humanos. Al interactuar con los miembros de este grupo, podremos adquirir las herramientas necesarias para convertirnos en seres sociales. En este grupo es donde aprenderemos a comunicarnos, a tener valores, a tener moral, a tener ética, es decir, a tener una cultura. El filósofo y psicólogo alemán Eduard Sprenger afirma que se debe tener amor por la otra persona para poderle enseñar de valores y de cultura. Es por eso que decimos que esto se desarrolla dentro del grupo familia. Pues según la clasificación de Cooley, los grupos primarios se unen por lazos de carácter personal, cuya característica principal es la calidad de la relación afectiva y el sentido del nosotros. Un ejemplo de un grupo primario informal y extenso es la iglesia. El discurso pedagógico de la iglesia afirma que no es bueno que un hombre esté solo, que todos necesitamos la ayuda de los otros porque uno solo desfallecería. El proceso de aprendizaje de este grupo se basa más en lo ético y lo moral, cuyas características principales son la organización, la motivación, la interacción y la satisfacción de necesidades espirituales. Este grupo se considera con un alto grado de cohesión, pues los miembros permanecen en él por voluntad propia. En este grupo, como en otros grupos organizados, surgen los líderes, que estos a su vez hacen que se formen grupos más pequeños dentro de este grupo ya formado. Estos pequeños grupos a los que me refiero son grupos formales, pues ya tienen características en común, como el estado civil, si es hombre o es mujer, si es niño o es niña, también por habilidades específicas, por talentos específicos, por la edad, por la antigüedad dentro del grupo, etc. Los líderes son los encargados de comunicar al resto del grupo las metas que se tienen como grupo propio, y de esta manera se comienza a desarrollar el aprendizaje. En este tipo de grupos es de suma importancia la actitud que se tome, pues por ser un grupo informal y de permanencia voluntaria, para que se desarrolle y se adquiera una educación y un aprendizaje de calidad, es necesario que todos y cada uno de los participantes del grupo mantengan una buena actitud. ¿Y a qué me refiero con una buena actitud? Bueno, pues que sea una actitud positiva, proactiva, desinteresada, colaboradora y emotiva. Al igual que en el grupo de la familia, el aprendizaje en este grupo es de manera observacional, o también conocido como aprendizaje vicario, tal y como lo llamó el psicólogo Albert Bandura. Siendo esto porque se observa el comportamiento del resto de los individuos, del resto de los integrantes del grupo, y las consecuencias que estas actitudes les traen a ellos. Así, al observar estas actitudes y comportamientos, pueden llegar a cuestionarse qué conductas en las personas están resultándoles útiles. Y así podemos llegar a una conclusión a manera de autoevaluación. Posteriormente se seleccionan
los resultados o los comportamientos que les resultan favorables, que consideren que podrían ser benéficos para su persona, y comienzan un tipo de imitación, no por moda, sino por conseguir los mismos resultados que consiguieron las personas que ellos estuvieron observando. Y de esta manera es como se obtiene el autoaprendizaje. En los líderes de estos pequeños grupos comienza a surgir una preocupación, y es que los líderes son como el ejemplo para todos los demás integrantes del grupo. Entonces ellos tienen que mostrar una conducta lo más ejemplar posible, pues para que los demás miembros del grupo los sigan bien. El líder, por su parte, después de percibir el entorno, también observa a todos los integrantes. ¿Y esto de qué le sirve? Sirve para seleccionar datos, relacionarlos entre sí, reestructurarlos y hacer una síntesis de todos los comportamientos de los integrantes del grupo. Dicho de otro modo y de manera más concreta, recolecta la información sobre el proceso de aprendizaje grupal, en el cual se incluye la comunicación visual, la comunicación verbal y el lenguaje corporal. La observación es parte de la tarea en los grupos de aprendizaje y es responsabilidad de cada uno de los enseñantes, profesores, maestros, líderes, guías de aprendizaje, el desarrollar habilidades necesarias para poder observar adecuadamente a su grupo, para poder reconocer y manejar las diversas fuerzas psicológicas que en el grupo se presenten. Esto le será de gran ayuda al enseñante para identificar en qué área tiene que esforzarse más y tiene que centrar su atención y su trabajo. Obviamente es imposible observar todo lo que sucede porque dentro del grupo existen actitudes, existen comportamientos muy libres. Pero también es muy importante que al momento de que el enseñante esté observando el grupo, él no externe ni sus puntos de vista, ni sus actitudes, ni haga ningún tipo de comentario. Lo que se quiere al observar el grupo es que los integrantes se desarrollen de la manera más normal posible. Entonces, si estos integrantes se sienten observados, vamos a modificar sus conductas y sus actitudes. Y definitivamente no es lo que estamos buscando. Cuando se es parte de un grupo como el que estamos mencionando, la observación es continua y es entre todos los miembros, es decir, unos observan a otros. Observan el proceso de formación del que son partícipes y así creamos el fortalecimiento de su propio aprendizaje. De esta manera se favorece la cohesión del grupo, la integración y la confianza a nivel grupal. El proceso de comunicación que se tenga con el grupo también es de suma importancia, pues el comportamiento del grupo se ve determinado por la comunicación que exista entre ellos. Esto también depende en gran manera de los métodos que estén siendo utilizados por el enseñante y las actitudes en acción que se estén llevando. Como ya lo mencionábamos anteriormente, el líder es como el ejemplo a seguir del resto de los integrantes del grupo. Entonces, si él tiene una buena actitud, si él maneja una buena comunicación, pues entonces el aprendizaje va a ir fluyendo de manera correcta. En los métodos utilizados por el enseñante, cabe mencionar el método, la educación simultánea o método mutuo. Como ejemplo de esto tenemos el método lancasteriano. ¿Y en qué consiste esto? Bueno, pues mediante la observación, el profesor elige a los alumnos que tengan mayor aprendizaje o que estén más adelantados en el aprendizaje. Entonces, el profesor, el enseñante, los observa, los elige, les llama monitores y entonces estos alumnos que van más adelantados en el aprendizaje son los encargados de ir guiando al resto del grupo. De esta manera, los monitores se vuelven como líderes de los subgrupos. Podemos concluir que la educación simultánea puede ser entendida como la educación por grupos de aprendizaje, donde unos aprenden de los otros a través de la observación, formando así parte de un todo, es decir, de un grupo con características específicas en común, como el grupo de clase. Recordamos también que el papel del profesor, guía de aprendizaje, enseñante, líder es muy importante, pues si tiene y mantiene una buena comunicación con el resto de los integrantes del grupo, una buena relación social y existe una buena cohesión, esto va a favorecer el proceso de aprendizaje del grupo, así como el desarrollo personal y social de cada uno de los integrantes, favoreciendo así que se cumpla la meta de la educación,
que la decíamos al inicio del video, que es lograr que los seres humanos se incorporen a la sociedad y se conduzcan adecuadamente dentro de ella. Y bueno, pues para que esto sea posible, es necesario que la meta y que la finalidad del grupo sea compartida desde el inicio. Esto es un requisito fundamental para el buen funcionamiento del grupo, ya que la estabilidad del grupo radica en que la finalidad sea compartida por todos, que los objetivos sean comunes y compatibles con los intereses de cada uno de los integrantes. Gracias por ver este video y en la información les dejo el enlace para que visiten nuestro blog.